¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes, les habla Sin Mentiras. Bienvenidos a nuestro canal, un aluvión de información. Este va a ser el tercer video sobre la saga del Pollo Carvajal y su captura en España, en Madrid. Los medios españoles se han volcado a esta información y hemos conocido detalles impresionantes sobre la detención, la captura. Fíjense lo siguiente, hay un informante de la DEA que se va a ganar los 10 palos, los 10 millones verdes. Ese fue el que dio la información certera, piso, ubicación, edificio y todo. Por supuesto está bajo resguardo, bajo anonimato, pero en julio de este año, la agencia antidroga del país del norte había ubicado al Pollo en uno de esos edificios y envió esta comunicación que ustedes tienen acá el 17 de junio de este año. Decía la agencia antidrogas que el Pollo estaba ubicado en un edificio tal en Madrid, que utilizaba el número telefónico tal, que utiliza un vehículo color tal, y le dio todos los detalles a su contraparte de fugitivos en Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Que el Pollo, aparentemente, un hombre muy habilidoso, descubrió que lo tenían cerca y pudo evadirse. El pollo cambiaba de apartamento cada 3 meses. Y una mujer venezolana era que lo asistía, le llevaba la comida, le llevaba todo. Él vivía encerrado en una cárcel, prácticamente, en una fortaleza. Ni siquiera salía a tomar la luz del sol. Utilizaba pelucas. Incluso se habla de una cirugía estética. Estaba custodiado por varias personas que eran de su gente. Nunca salió de Madrid desde 2019, desde que está huyendo. Es considerado por la agencia de narcóticos del país del norte como un hombre clave. Acá en Venezuela, el gobierno de Venezuela lo considera un traidor. Está acusado de haber facilitado armas a los grupos insurgentes en Colombia y haber facilitado corredores para que pasara la harina, según dice el país del norte. Ahora bien, cuando ingresan al apartamento del Pollo, que debo decir lo siguiente, estaba a nombre de otra persona, de esta que lo asistía. El Pollo utilizaba diferentes carátulas, vamos a decirlo así. Estuvo evadiendo no solamente a los organismos de inteligencia gringo, sino a los españoles. Vivía en un apartamento fortificado y cuando ingresan, ya él prácticamente se había entregado. Ya él, de tanto huir, de tanto cambiar apartamento, de llevar una vida encerrada, estaba prácticamente entregado. Cuando ingresaron al apartamento, que tenía varias plantas, el Pollo se encerró en una habitación súper fortificada. Y allí lo único que tenía era un cuchillo en la mano para defenderse, para tratar de evitar su detención. El hombre más buscado de América, o uno de los más buscados de América. El hombre que durante 8 años fue jefe de los servicios secretos de Venezuela.
El hombre que según Maduro lo traicionó. El hombre que según el norte dice era corresponsable de los grupos insurgentes y de la harina para llenar de harina al país de las hamburguesas. Había caído solo, con un cuchillo en la mano y prácticamente delatado, probablemente por algunas de sus personas más cercanas. Era demasiado tentador. 10 millones de dólares era demasiado tentador. Lo pudo evadir desde 2019 hasta la fecha, hasta hoy. De ahí no pudo más. Fue capturado, está a disposición judicial y se espera pues que en las próximas horas, días o semanas sea enviado al país del norte. ¿Qué les pareció la información del pollo? ¿Qué tienen que decir? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Lo defienden? ¿No lo defienden? ¿Son ciertas las acusaciones desde el norte para con este exfuncionario, ex diplomático, ex diputado venezolano? Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.